En todos los casos, las y los comunicadores sociales tendrán derecho a hacer público su desacuerdo con el medio de comunicación social a través del propio medio. ¿Quién que trabaja en un medio de comunicación privado se va a ocurrir decir no estoy de acuerdo con que se vulnere mi derecho a la cláusula de conciencia por parte de los dueños del medio, los que fijan la política editorial? Lo votan en ese mismo momento. Lo votan en ese mismo momento. Entonces, esto es grave porque estas cosas no vio el informe de minoría, no vieron este tipo de cosas a propósito, no los vieron. Antes de comenzar con el tema, vamos a analizar los dos proyectos sobre el mismo tema, que solamente cambian en la denominación. El uno que nace del informe que no fue aprobado por la Asamblea, pero que fue el informe que aprobó la comisión que llevó a cabo el análisis de este tema. Porque, claro, como creen que el Ecuador es una bola de gente desinformada, entonces creen que nos pueden sorprender así nomás. Entonces, esto fue aprobado por la Comisión número 5, especializada permanente de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana. El proyecto de ley orgánica para la garantía, promoción y protección de la libertad de prensa, de opinión, de expresión y de la comunicación. Este es el proyecto, digámoslo con santos pelos y señales. Este es el proyecto del gobierno, que lo trabajaron en base a las líneas, a lo que quería el gobierno. Entonces vamos a ver si evidentemente esto, porque ellos, es increíble en el país de las mentiras, atacan al otro proyecto, al proyecto que fue aprobado por la minoría, diciendo que en este proyecto no hay persecución y que más bien en el otro hay persecución porque hay responsabilidad ulterior y no sé qué cosas más. Vamos a analizar los dos proyectos para ver las meteduras de andar y también ver lo que tienen. Los dos proyectos que a ratos da la impresión que son hechos por niños de pecho. A ver, el proyecto que le beneficiaba al gobierno porque era de acuerdo a lo que ellos querían y que fue aprobado por esta comisión, pero no lo aprobó la Asamblea Nacional y aprobó el informe de minoría. Entonces, el proyecto que le cambiaron de nombre y ahora se llama Ley de Orgánica para la Garantía de Promoción y Protección de la Libertad de Prensa, de Opinión, de Expresión y de la Comunicación, que no se lo aprobó, lo vamos a analizar para taparles la boca de todo lo que dicen. Dice, por ejemplo, titularidad y exigibilidad de los derechos. Dice que son titulares de los derechos todas las personas naturales y jurídicas, ecuatorianas y extranjeras que se encuentran en el territorio nacional, individual o colectivamente, así como los nacionales que residan en el exterior en los términos previstos en la legislación nacional. O sea, pueden perfectamente los extranjeros, con tal de residir en el Ecuador, apropiarse o ser parte o tener la titularidad de los medios de comunicación. Cuestión que no era aceptada de manera así tan tajante en la ley actual, ley orgánica de comunicación, porque limita esta propiedad al 49%. Luego, en el artículo 4 de este proyecto, pongámosle el proyecto Lazo. El proyecto Lazo. De acuerdo a este proyecto hay definiciones en el artículo 4 y habla de que la libertad de expresión y comunicación consiste en una dimensión individual y activa en la cual, en virtud de la cual las personas manifiestan diversos puntos de vista sin censura previa, pero siendo sujetos a responsabilidad ulterior. Entonces, ¿cómo es que dicen que el proyecto de Lazo y de la comisión de la Asamblea que aprobaron este informe como informe de mayoría no se refiere a responsabilidades? Lo dice la ley, el proyecto de ley que querían que se apruebe, sujetos a responsabilidad ulterior. Luego, para tomar lo más importante de esto, medios de comunicación privado, en las definiciones, son organismos de derecho privado autosustentables. Mentira. Muchos pierden dinero
porque su negocio no está en los medios, su negocio está en hacer actividades de lobby, cuya transmisión, dice en este proyecto, de contenidos son generalmente patrocinados con autonomía programática y libertad de elegir su línea editorial, de conformidad a las regulaciones previstas en la ley, con autonomía programática y libertad de elegir su línea editorial. Pero esto en la práctica no se da porque esto no es así. Luego, cuestiones que solamente son importantes de resaltar, porque si no nos quedamos aquí toda la noche analizando el proyecto. Cuando se define, se hace la definición en el capítulo 9 de este artículo, del artículo Derechos de Comunicación, el artículo 4 de este proyecto, dice real malicia. Malicia. La malicia es una conducta dolosa, no es una conducta culposa. Entonces, cuando hablan de real malicia, quiere decir que esto va al tema penal. Porque si no, se va a entrar a discutir después y al final los jueces van a hacer lo que les da la gana. Entonces dicen real malicia. Es la afectación al honor, a la reputación o a la intimidad de una persona a partir de la publicación o difusión de información falsa o inexacta por parte de un medio de comunicación. Bien porque el medio no actuó diligentemente y no realizó los esfuerzos razonables para verificar y contrastar la información publicada o difundida y con intención de causar un perjuicio directo, o bien porque de manera maliciosa se presentaron hechos falsos como si fueran verdaderos. Esta redacción, cuando habla de malicia, está orientando que cuando alguien defienda, diga que se le ha afectado su honor, la reputación, la intimidad de una persona, automáticamente se acoge este numeral 9 del artículo 4 y vaya a la vía penal, pues. Porque la malicia no es una no genera una responsabilidad culposa, sino dolosa. Luego, entonces que aprendan los que redactaron este proyecto, porque parece, yo a ratos me pongo a pensar cuando veo estos proyectos y digo, ¿qué será que no entienden, no saben? De pronto es así, o de pronto se ponen en manos de personas que son neófitos en la materia. Luego dice, yendo a lo sustancial, responsabilidad ulterior. Toda persona en el ejercicio de la libertad de prensa, de opinión y de expresión en todas sus dimensiones y los derechos de información y comunicación estará sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el fin de asegurar el reconocimiento y el respeto a los derechos y libertades de terceros y satisfacer las justas exigencias de la moral pública, el orden público y el bienestar general de una sociedad democrática. Por lo tanto, no solo que definen la responsabilidad ulterior, sino la están poniendo contextualizada de una manera tan difusa, porque ¿qué es la moral pública? ¿Dónde está definida la moral pública? ¿Qué es lo que quiere el gobierno, lo que quiere un medio de comunicación, lo que dice Coavisa, Teleamazonas, el diario El Comercio? Es la moral pública. El orden público es nada más aplicar el poder punitivo del Estado respecto de cómo tiene que manejarse los ciudadanos ecuatorianos pese a las condiciones deplorables en su economía y en su y en su calidad de vida. Entonces, aquí contemplan la responsabilidad ulterior y salen a decir el proyecto que fue aprobado por UNES y que fue aprobado por los que están en contra y los conspiradores, ellos están estableciendo responsabilidades ulteriores. Ellos aquí también lo ponen. Aquí lo ponen en su proyecto, en el proyecto del gobierno a través de la gente de sus asambleístas. Luego dice interculturalidad. Es lo que hacen los medios de comunicación y deberían hacerlas todas las gentes que están mezcladas en el tema comunicacional para que produzcan, difundan contenidos que reflejen las diferentes cosmovisiones, idiomas, culturas, tradiciones, conocimientos, saberes ancestrales, para garantizar el libre acceso de las comunidades culturales. Esta vaina ya es un remoquete de toda la vida, porque podemos analizar uno por uno cuál es la cosmovisión andina, lo que acaban de querer fabricar hace poco tiempo. Su idioma es un idioma absolutamente manipulado, es un idioma que se expresó en el castellano y perdió su identidad, tanto que hoy utilizan las 5 vocales del idioma castellano
y 7 consonantes del idioma castellano que no existían en el idioma quechua a la fecha en que llegaron los españoles. Tradición, conocimientos, saberes ancestrales. O sea, el mismo remoquete. Luego tenemos, porque generalmente todo esto se lo confunde como que la libertad de expresión es una cuestión que tiene que ver con la actividad periodística. La libertad de expresión es un derecho inalienable de las personas. ¿Qué quiere decir inalienable? Que no le pueden discutir el dominio a las personas. Y en esto se confunden permanentemente. Creen que el tema comunicacional y el tema de libertad de expresión es un tema donde hay que hablar de periodistas, de medios de comunicación únicamente, cuando ese no es el tema. O sea, ellos son actores del sistema, pero el verdadero dueño del derecho a la libertad de expresión, como lo dice la Declaración de Principios, la Declaración de Principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la libertad de expresión en todas sus formas y manifestaciones es un derecho fundamental e inalienable inherente a todas las personas. Es además un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática. De tal manera que siempre que hacen esto, todos los periodistas creen que ellos son los titulares de la libertad de información. No, señor, ellos son actores y muchas veces manipulan la información precisamente para desinformar. Luego, cuando hablan de la protección, el artículo 8, habla de que la actividad comunicacional realizada por los medios de comunicación, periodistas o trabajadores de la comunicación, se presume de buena fe. Por tanto, dice, no podrán ser sancionados por las posibles responsabilidades ulteriores, por las opiniones de articulistas, entrevistados o terceras personas que han participado o contratado espacios en los medios de comunicación. No generan responsabilidades solidarias de ninguna clase para el medio. Entonces, ¿qué quieren decir? Que el medio de comunicación va a poner un nombre, Teleamazonas. Dice, a mí no me carguen con lo que se dijo en Teleamazonas, pero carguen a los que hablaron. Entonces tenemos, aquí hay un artículo de protección del medio, que es clarito. O sea, se presume la buena fe realizada por los medios de comunicación, pero no dice que se presume la buena fe del otro lado. Entonces, el tema es que lo dirigen de tal manera que salvan al medio de comunicación de cualquier tipo de responsabilidad, pero si se hunde una persona, el periodista, el entrevistado, porque aquí hay un tema que quiero dejarlo en claro. El tema del entrevistado es clave. ¿Por qué es clave el tema del entrevistado? Porque mucha de la información que se genera es elaborada y es pronunciada por los entrevistados, pero nos hacen creer en este proyecto y en el otro proyecto también que todo es un tema de periodistas y medios de comunicación. Pero si los que generamos la información y los que generamos la opinión, que es lo más importante, somos gente que no somos periodistas. Entonces, es importante verlo porque yo a ratos pienso que deberían recibir una clase, la más mínima, para que entiendan qué es la libertad de expresión, porque si no entienden qué es, entonces legislan de una manera totalmente arbitraria. Luego dice, obligaciones del Estado, garantizar, proteger y promover la independencia editorial, la autonomía financiera y la transparencia y participación ciudadana en los medios de comunicación públicos. Claro, y en los privados, porque solamente habla de promover la independencia de los medios de comunicación privados, pero no habla de promover la independencia editorial, la autonomía financiera y la transparencia de los medios privados. O sea, con un tipo de regla cortan al medio público, pero al medio privado con otro tipo de tijera. Luego dice, aquí viene la primera metedura de pata, que esto ya es tradicional, que un día de esos se inventaron y de allí no han salido. La Constitución dice, y esto lo interpretaron al antojo desde que se aprobó la primera ley de comunicación. En el gobierno de Correa se mantuvo eso, en el 19 que se hicieron reformas y hoy se sigue manteniendo. ¿Qué es lo que dice el artículo 16, numeral 3 de la Constitución?
la creación de medios de comunicación social, y aquí viene que por favor me pongan atención, y el acceso en igualdad de condiciones. En igualdad de condiciones es, por ejemplo, si participan 10 personas en una carrera de 100 metros planos, si esas 10 personas participan, tienen que participar en igualdad de condiciones. ¿Qué quiere decir? Que salgan del mismo punto de partida. Pero no quiere decir que esto tiene que repartirse equitativamente. Por eso dice la Constitución, la creación de medios de comunicación social y el acceso en igualdad de condiciones al uso de frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. Es uno de los que todas las personas en forma individual o comunitaria tienen derecho a acceder en igualdad de condiciones a los medios de esta naturaleza. Y aparece esto en los dos proyectos de ley. Se garantizará el acceso del 34% del espectro radioeléctrico a los medios de comunicación comunitarios, el 33% a los medios de comunicación públicos y el 33% a los medios de comunicación privados. Es una salvajada, porque no es no entender que lo que se garantiza es igualdad de condiciones. O sea, que si se ponen requisitos para determinadas personas naturales o jurídicas que quieran acceder a una frecuencia, no le pongan diferentes condiciones a otras personas. Entonces, se deforma el concepto que ya lo vienen utilizando y entonces llega a este tipo de cosas. Luego dice, como una de las funciones del Estado, obligaciones del Estado, en el literal G de este proyecto, garantizar y proteger la seguridad de los periodistas y trabajadores de la comunicación. Entonces viene el tema, ¿y quiénes hacen la libertad de expresión? Solamente los periodistas y los trabajadores de la comunicación. Si ellos muchas veces, o sea, los que realmente, o mucha gente hace opinión, no son los periodistas, ni los trabajadores de la comunicación. Somos gente privada que opinamos porque tenemos algún grado de formación, algún grado de experiencia, y no soy la única persona, somos miles de personas en el Ecuador. Entonces, todo lo enfocan como el tema es de periodistas y trabajadores de la comunicación, que es una forma de no entender el problema. Acción afirmativa, artículo 10, a favor de los medios de comunicación comunitarios. Ya aparecieron los comunitarios. El Estado estimulará, garantizará y equiparará las condiciones para el fortalecimiento, desarrollo y creación de medios comunitarios. Para tal efecto, implementará políticas públicas que sean necesarias para la creación, y escúcheme esto, Jairo y distinguida ciudadanos que nos están escuchando, y el fortalecimiento del ecosistema de medios comunitarios. Bueno, esto es una salvajada. O sea, ecosistema de medios comunitarios. ¿Qué creen que es un ecosistema? Un ecosistema es un sistema biológico constituido por una comunidad de organismos vivos que se llama biocenosis y el medio físico donde se relaciona, que es el biotopo. Entonces hay ecosistema de medios comunitarios. O sea, ya la torpeza les llega a no sé dónde. Pero con tal de meter palabras rebuscadas, ecosistema de medios comunitarios. Y esto también lo habla el otro proyecto de ley. O sea, no entienden nada de nada, pero ahí están. Prohibiciones. Artículo 11. Se prohíbe cualquier acto de instigación, agresión, presión, represalia o represión en contra de periodistas y medios de comunicación. Quienes cometan este tipo de actos serán juzgados conforme a la normativa vigente. Entonces viene el tema. Periodistas y medios de comunicación. Y si las personas que están haciendo opinión, no necesariamente en un medio digital, también puede ser en un medio de comunicación. Hace poco nomás estuve en Telegrama, hace poco nomás yo estuve en los otros tipos de medios. Y entonces viene el tema, o sea, ¿y nosotros qué? O sea, nosotros podemos ser agredidos, presionados, puede ejercerse una represalia o represión. O sea, no entienden, creen que el tema es periodistas y medios de comunicación y trabajadores de la comunicación. No entendieron nada. Luego dice que realizar cualquier tipo de censura, voy a ir lo más rápido. El Estado y los medios de comunicación protegerán a los trabajadores de la comunicación
que por sus actividades profesionales corran riesgo de su vida. Entonces, solamente ellos pueden ser protegidos. Los trabajadores de la comunicación. O sea, siguen con la dispersión mental. Luego, en el proyecto dice, cuando se habla de la rectificación, el derecho a la réplica y también el derecho a la rectificación, el artículo 15, en ningún caso la rectificación hecha, si alguien, por ejemplo, va y rectifica, dice me equivoqué, o lo que sea, o divulgar eximirá a los medios de comunicación, periodistas o trabajadores de la comunicación de otras responsabilidades legales en las que haya incurrido. Entonces viene el tema, o sea, y dice que no hay responsabilidades legales ni responsabilidad ulterior. Luego, derecho a la comunicación intercultural, vuelven a hablar de la cosmovisión, educación, cultura, tradiciones y conocimientos del idioma y más tipo de hierbas. ¿Qué más podemos ver de acá? Pluralidad y diversidad de la comunicación, vuelven a hablar de el Estado garantizar el acceso del 434 del espectro radioeléctrico a los medios de comunicación comunitarios, 33% a los medios de comunicación pública y 33% a los medios de comunicación privados. Pero viene el tema, los medios comunitarios generalmente son de comunidades de indígenas, generalmente, con poquísimas excepciones. Y entonces sucede que en este país, donde el 6.8% de la población se autocalifican como indígenas de acuerdo al último censo, sucede que en este país, entonces ellos tendrían respecto de esto el derecho al 34% del espectro radioeléctrico. Entonces es una torpeza, porque además se olvidan del resto de la población ecuatoriana, donde hay afroecuatorianos y donde hay montubios y donde hay mestizos, que somos la mayoría, y además ellos también son mestizos. Entonces, ¿cuáles son los derechos del resto de ciudadanos? O sea, nosotros solamente sentarnos y escuchar los medios de comunicación tradicionales. Luego, el Estado y los medios de comunicación impulsarán la construcción del Estado intercultural y plurinacional. Sigan con ese remoquete y van a ver a dónde vamos a parar con esto de la interculturalidad y de la plurinacionalidad. Sigan con ese remoquete. Se prohíbe la emisión de contenido que induzca a la guerra y a la violencia. Artículo 21. Estos son lo que se llaman los derechos difusos o las redacciones ambiguas que tiene la ley. Porque mañana se puede considerar que alguien que dice, por ejemplo, tenemos que levantarnos, pueblo ecuatoriano, porque no podemos vivir en este estado de abandono del Estado central, que es un estado que fija esas tasas de interés leoninas, está incitando a la violencia. Por lo tanto, el contenido comunicacional va a ser censurado y puede determinar responsabilidades ulteriores. Entonces, son palabras que parece que son así nomás de colocar, pero ¿cómo interpreta un juez? Un fiscal, sabemos cómo se conducen los fiscales y sabemos cómo se conducen los jueces. Nada más lo presionan y le dicen es violencia y punto. Entonces cualquier persona mañana es metido en un lío por el tema de violencia, de instigación de la violencia. Dice medios de comunicación, presunción de inocencia, asuntos judiciales. Cuando se trate de la difusión de información relacionada con investigaciones o juicios penales, los medios de comunicación deben presentar la misma de forma descriptiva y no valorativa, y deben abstenerse de dar información sugestiva o exponer a las personas investigadas o procesadas como culpables hasta que exista una resolución en firme. Me parece correcto lo que dice aquí, pero esto en la práctica, los que no cumplen con esto son los medios públicos en manos del gobierno, que una cosa es un medio público y otra cosa es un medio en manos de un gobierno, que utilizan para perseguir, y lo mismo los medios privados, que anatemizan a mucha gente. Luego dice, los medios de comunicación, los periodistas y trabajadores de la comunicación evitarán comprometer el estado de inocencia de cualquier persona ante la opinión pública, pues toda persona es inocente y debe ser tratada como tal hasta que se dicte una resolución, sentencia y firma en su contra que declare su culpabilidad. Correcto el concepto. Saluda la bandera en la práctica, porque esto no lo cumplen. Luego, difundir las culturas tradicionales, que es la misma vaina. Derecho a reserva de la fuente. Toda persona o trabajador de la comunicación tiene derecho a la reserva de fuente.
no podrá ser obligada a revelar sus fuentes de información, apuntes y archivos. Esa protección no le exime de responsabilidad ulterior. Y vienen a decir al Ecuador que en el proyecto de ley del gobierno, que fue aprobado por esta comisión, pero no fue aprobado por la Asamblea, que no, que ahí es todo maravilla. Responsabilidad ulterior está por todo lado. Luego, ¿qué más encontramos en esto? La creación de los defensores de audiencia y lectores, que serán servidores públicos de la Defensoría del Pueblo. Cuando leemos las competencias de la Defensoría del Pueblo, no tiene nada que ver con que lo involucren en un tema comunicacional. Le van a crear una superestructura dentro de la Defensoría del Pueblo, con este proyecto de ley y con el otro proyecto de ley. De tal manera de que esto tendrá como función la Defensoría del Pueblo la protección y tutela de los derechos de los habitantes. Esto es muy general, que dice la Constitución. Pero luego le dan una cantidad de atribuciones a los defensores del pueblo, que son los defensores de audiencia y lectores, y que pueden hacer acuerdos de conciliación entre ciudadanos y medios de comunicación, pero siempre ausentes los ciudadanos que hacen opinión. Luego dice que estos defensores de las audiencias y lectores pueden realizar observaciones y recomendaciones no vinculantes a los medios de comunicación. ¿Para qué carajo sirve, pues, entonces? Si son recomendaciones no vinculantes, para que cojan inmediatamente lo tiren al techo de la basura, al tacho de la basura. Luego, financiamiento. Los medios públicos de comunicación se financiarán sin perjuicio de la publicidad estatal, con recursos de la institución, con ingresos provenientes de la venta de publicidad, con ingresos provenientes de la comercialización de productos, con fondos provenientes de donaciones, patrocinios y cooperación nacional e internacional. El Estado implementará políticas públicas que incentiven la inversión y sostenibilidad de los medios de comunicación privados y comunitarios. O sea, el Estado tiene que dar facilidades de inversión y sostenibilidad a los medios privados y comunitarios. En un país que no tenemos dinero, que hablan en Guayaquil y que no hay un peso de lo que fue de estos días del 25 de julio. Y sucede que tenemos que incentivar la inversión y sostenibilidad de los medios, que hay que implementar políticas públicas para darle sostenibilidad a los medios privados. Entonces eso no es así. El Estado promoverá el acceso a capitales lícitos de personas naturales o jurídicas extranjeras. Estos capitales no podrán exceder el 25% del capital accionario o de participación de los medios de comunicación. Ya le bajaron al 25%. Me parece bien. Si hay algo peligroso en un país, es que los medios de comunicación de un país estén en manos extranjeras. Porque no vemos esos rostros. Ahí pasa lo que pasa con el diario El Comercio, donde aparece un señor González, que supuestamente es el dueño del diario El Comercio. Incentivos para medios de comunicación comunitarios, acceso a líneas de financiamiento preferenciales, cooperación internacional respecto al financiamiento, aplicación de incentivos generales y previstos en el ordenamiento jurídico nacional para el desarrollo productivo. O sea, es el afán de, a través de este proyecto, atraer al sector indígena con sus votos en la Asamblea Nacional, donde sea. Pero no deformenlo al país. Dejen que manejen las cosas y que sigan su cauce natural. Pero no que el Estado esté al servicio de fomentar este tipo de organizaciones. Luego tenemos Consejo de Comunicación, que es el que regula los contenidos que contengan mensajes de violencia y establecerá, dice, criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o medios emisores de tales mensajes. Sus resoluciones serán de cumplimiento obligatorio del Consejo de Comunicación. Entonces, nuevamente, responsabilidad ulterior. Y les achacan al otro proyecto, que allá es donde están llevando la responsabilidad para ser juzgados en los tribunales, cuando este proyecto es igualmente punitivo. ¿Qué más tiene este proyecto? ¿Qué más tiene? Consejo de Comunicación tendrá las siguientes funciones, artículo 41. Formular planes, proyectos y programas para la protección de periodistas y de los trabajadores de la comunicación.
O sea, para esta gente de la Asamblea Nacional, pero que son afines al gobierno, lo único que existe en el tema de la libertad de expresión es periodistas y trabajadores de la comunicación. Y nada más. A ver si los periodistas y trabajadores de la comunicación se manejarían sin la presencia de todas las gentes que de cualquier tendencia, no me refiero a una tendencia particular, hacen opinión en los medios. A ver, imaginemos que mañana Ecoavisa no tiene entrevistados, Teleamazonas no tiene entrevistados, el comercio no tiene editorialistas, no tiene nada. ¿Qué sería el comercio? ¿Qué serían estos medios de comunicación? Solamente con relatando por periodistas y trabajadores de la comunicación lo que creen que ha pasado. Si ellos dependen del criterio de mucha gente para poder de alguna manera orientarse y orientar a la opinión pública. Luego, vigilar los procesos de participación ciudadana en los medios públicos del país. ¿Y por qué no ponen que vigilar los medios públicos, privados y comunitarios? Porque la participación ciudadana no solamente está para verle las castañas solamente a los medios públicos, está para ver todo, pues. Con regulación de disposiciones generales. En los casos se decrete el estado de excepción, la censura previa no podrá versar sobre información que no tenga relación con los motivos del estado de excepción o con la seguridad del Estado. Segunda, todo gobierno deberá ratificar en un máximo de 90 días desde su posición su compromiso con la declaración Chapultepec y de Salta. A ver, sí tiene sus cositas la declaración de Chapultepec. Aquí está la declaración de Chapultepec. Nosotros hablamos y estudiamos los temas. Ahí están estudiados los temas. La declaración de Chapultepec. Pero no es que es el documento más importante, porque esto además es publicitado por la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión. Y esto generalmente son los medios de comunicación privados los que llevan adelante esto. Pero hay normativa internacional pública, pues. Hay la normativa de la Convención Americana de Derechos Humanos, normativa de la Declaración de Derechos Humanos, de los Derechos Humanos, normativa de los principios sobre libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. O sea, hay mucha información, pues. O sea, solamente tiene que llegar el presidente y ratificar la declaración de Chapultepec y de Salta. Están locos. Están locos. Tiene que respetar la normativa internacional, que es la que cité. Luego, acá hay algo que es interesante. Disposiciones reformatorias. Disposición reformatoria segunda. Agréguese el siguiente inciso en el artículo 188 del Código Orgánico Integral Penal. No habrá lugar a responsabilidad penal en el escrutinio realizado por periodistas, medios de comunicación u otra persona que ejerza su derecho a la libertad de expresión. Respecto a temas que versen, aquí es importante, lo repito, respecto a temas que versen sobre el desempeño o gestión de los funcionarios públicos. O sea, no habrá responsabilidad penal, pero viene el tema. Y si mañana nos referimos no a un funcionario público, sino nos referimos a una persona privada, entonces ahí sí tenemos responsabilidad penal. O sea, solamente si nos referimos a un funcionario público no habría responsabilidad penal, a pesar de que esto contradice toda la normativa que la cité. Pero si nos referimos a una persona que no es funcionario público, hay responsabilidad penal. Pues. Entonces, si mañana nosotros decimos, ¿qué pasó con el dinero que sin oído depositó en la cuenta Recorsa de Coto Patiño y de su familia? Entonces ahí sí nos puede meter un juicio penal, porque Coto Patiño no es funcionario público. Y la gente cree que, como no leen bien los artículos, cree que ya no hay responsabilidad penal. No hay responsabilidad sobre el desempeño o gestión de los funcionarios públicos. Entonces, luego dice, miren, tercera, reformes el numeral 1 del artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal, que adelante dirá, la persona que por cualquier medio profiere expresiones en descrito o deshonra en contra de otra, con excepción de aquellos casos en los que dichas expresiones versen sobre el desempeño o actuación de funcionarios públicos,
en el ejercicio de sus funciones. Entonces dejan abierto para que cualquier persona diga: yo no soy funcionario público y a mí me está diciendo otra cosa. Entonces, no podemos tocar a todo ese universo de personas que tienen que ver con la comunicación o que tienen que ver con su actuación dentro del quehacer jurídico, político, económico del país. Voy a poner un ejemplo. Hoy tenemos a Guillermo Lazo de presidente, pero antes de ser presidente no era funcionario público. Y antes de ser presidente, él tenía su dinero en paraísos fiscales. Entonces él sí podría seguir un juicio penal con este tipo de normas, diciendo que se lo ha afectado con criterios que tienen que ver con el tema penal. Entonces, esto es importante verlo, salvo que sea funcionario público. Entonces, una barata para que la gente tenga cómo salirse de por medio. Entonces, este es el proyecto del gobierno. Este es el proyecto que suponían que iba a salir. Y es un proyecto más que responde a los mismos intereses. Primero, la gran confusión mental que tienen, que es una confusión descomunal, que la libertad de expresión es un tema de medios de comunicación, de periodistas y de trabajadores de la comunicación. Eso no es la libertad de expresión, porque incluso hay un tema. La libertad de expresión descansa y se fundamenta en la libertad de pensamiento. Y la libertad de pensamiento es una figura jurídica y una figura informativa, una figura filosófica superior incluso a la primera. Porque la libertad de pensamiento hace posible la libertad de expresión. Y eso no necesariamente está solamente en los periodistas. Por eso es que yo un día hice unas críticas hace muchísimos años, cuando se lanzó la ley de comunicación la primera. Entonces reunieron en Radio Democracia 4 periodistas de los más reputados, entre comillas, de los medios tradicionales, a hablar sobre el proyecto de ley de comunicación. Y yo decía: pero si ahí no está el pueblo, ahí están los periodistas. Ellos son actores importantes de la comunicación, pero no son los únicos. Siempre hay un tercer oculto, y el que es el dueño verdadero de la libertad de expresión, del derecho a la libertad de expresión, que es el pueblo. Y también dentro de esto, los que ejercen la libertad de expresión somos quienes hacemos opinión. Hacemos opinión. Y entonces, nosotros no estamos protegidos, pueden perfectamente irse contra nosotros, porque no existimos dentro del sistema de protección de periodistas y todo lo que crean con esto. Entonces, este es el proyecto del gobierno, que supuestamente era una maravilla. De la reforma aprobada por la Asamblea. A ver, este es el que defiende UNES, el que defiende los que aprobaron esto, y que según ellos esto es la divina pomada. Y vamos a ver que no tiene nada de ser la divina pomada. En el artículo 2 de estas reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, que además muy mal puesto el nombre, Ley Orgánica de Comunicación, dice contenido comunicacional. Suprímase la palabra u opinión del artículo 3 de la Ley Orgánica de Comunicación. Con lo cual, como decía el artículo, para los efectos de esta ley se entenderá por contenido todo tipo de información u opinión, ahí son los dos conceptos, información u opinión que se produzca, reciba, difunda, intercambie a través de los medios de comunicación social. Con esta reforma le quita la palabra u opinión, por lo tanto se entenderá por contenido comunicacional solamente la información y no la opinión. Entonces es una salvajada. Es una salvajada lo que redactaron en este proyecto. Luego, en el artículo 3, dice que se suprima el quinto inciso del artículo 6 de la ley la palabra salvo aquellos ciudadanos extranjeros que residen de manera regular en el territorio nacional. Entonces, ¿qué es lo que queda? Los medios de comunicación social de carácter nacional no podrán pertenecer en más del 49% de su paquete accionario, de forma directa o indirecta, a organizaciones o compañías extranjeras domiciliadas fuera del Estado ecuatoriano ni a ciudadanos extranjeros. Punto. Así quedaría. Entonces sí puede pertenecer a compañías extranjeras
domiciliadas en el Ecuador. Entonces yo domicilio nomás a una empresa extranjera. Sí, es facilísimo. Le domicilio y ya puede tener más del 40%, 49% del paquete accionario. ¿A quién le hicieron la puñeta? ¿Qué creen que somos pendejos que no sabemos leer las normas que están previstas en este proyecto? Y eso no es defender al país, porque es facilitar más bien que esto pase a manos de ellos. Aquí meten las de andar en un tema que eso demuestra cómo se manejan. En el artículo 4 dice reformas el artículo 6, cuyo contenido reformado queda de la siguiente manera. Entonces dice alcance territorial de los medios de comunicación social que son de carácter nacional. Son los que llegan a más del 30% o más de la población del país. Perfecto, no hay problema. Pero luego dice, despacito, los medios de comunicación social adquieren carácter regional, cuando su cobertura, publicación o circulación, según corresponda, lleguen a más del 5% y hasta el 30% de la población del país. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Hay un medio de comunicación social de carácter regional, digamos que es un medio de Guayaquil, y tenemos que ver si ese medio llega entre el 5 y el 30% de la población del país. No, pues tendríamos que ver en la parte regional, la costa, la parte tal o de acá, o la sierra. Entonces no pueden poner en función de la población del país, pues, sino en función de la población de la región a la que están sirviendo. Y lo mismo cuando hablan de los medios de comunicación de carácter local, digamos que hay un medio solamente de Imbabura o solamente de Cotopaxi. Cuando llegue al 5%, hasta el 5% de la población del país. O sea, es de carácter local. Si llega a tanto por ciento, no estoy poniendo ya el porcentaje, de la población de la localidad donde el medio se expresa y donde lanza su emisión. Entonces, ni siquiera se dan cuenta de las barbaridades que redactan. Y es el proyecto del informe de minoría que tanto pecho saca la gente. Luego dice, los medios de comunicación social de carácter nacional no podrán pertenecer en todo o en parte de su paquete accionario de forma directa o indirecta a organizaciones o compañías extranjeras domiciliadas fuera del Estado ecuatoriano ni a ciudadanos extranjeros. Claro, pues facilito. Yo cojo una empresa extranjera y la domicilio en el Ecuador. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Si domiciliar es la cosa más sencilla del mundo. Entonces, un saludo a la bandera. Luego, normas de regulación voluntaria de los medios de comunicación. Los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios deberán expedir por sí mismos normas de regulación voluntaria orientadas a mejorar sus prácticas de gestión interna y su trabajo comunicacional. Entonces viene el tema, o sea, si ellos se pueden autorregular, entonces, ¿qué hace el Estado dictando una ley? O sea, haga lo que les dé la gana, que yo no tengo nada que ver, fijando parámetros de regulación. Entonces, no tiene sentido, o sea. Luego, en un artículo innumerado, que se crea después del artículo 9 de la Ley Orgánica de Comunicación, dice: el Estado garantizará a periodistas y trabajadores de la comunicación. Nuevamente, solo a periodistas y trabajadores de la comunicación. Adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia. La violencia no solamente son las piedras, los palos o los objetos que lanzan en una manifestación. La violencia es la violencia en la que vive el pueblo ecuatoriano. Es una violencia que hace que tengan que disputarse a dentelladas un cargo de aseo en la empresa municipal de aseo de Quito, porque no tienen de qué vivir y tienen la delincuencia en la puerta de la casa esperando que salgan para robarles lo que sea. Esa es violencia. Pues la violencia no solamente es lo que ellos pretenden que es la violencia. Sancionar penalmente la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación. Y si mañana la violencia es contra una persona que hace opinión, ¿qué pasa? Nada, porque es un tipo que el Estado no tiene ninguna responsabilidad para precautelar sus derechos. Luego, para ir a lo grueso. Todas las personas tienen derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por cualquier medio, y serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley.
Entonces viene el tema. Aquí también vemos la responsabilidad ulterior. Entonces, no es que acá no hay y al otro lado sí hay. En ambos hay responsabilidad ulterior. En ambos hay responsabilidad ulterior. Entonces, que no vengan a limpiarse diciendo, nosotros no hay nada. Estará prohibida toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso. Esto es peligroso, porque mañana yo cuestiono, qué sé yo, cómo se maneja el movimiento indígena, y mañana me dicen es un odio, es un delito de odio. Y por una declaración me causa un problema de otro mundo. Entonces, cuando se legisla de esa manera tan general, entonces los problemas pueden venir después. Prohibición de censura previa, le dan la vuelta a la censura previa como está en la ley orgánica. En la actual ley orgánica dice prohibición de censura previa. Se prohíbe la censura previa por parte de una autoridad funcionario público que en ejercicio de sus funciones o en su calidad apruebe, desapruebe o vete los contenidos previos a su difusión a través de cualquier medio de comunicación. Eso dice la ley actual. Pero le añaden esto en la ley UNES, pongámosle, la ley de la mayoría que aprobó esto, a fin de obtener de forma ilegítima un beneficio propio, favorecer a una tercera persona o perjudicar a un tercero. O sea, la censura previa es la censura previa, señor, no me saque eso y punto. Pero no tiene que probarse que esto es para beneficiar, para obtener de forma ilegítima un beneficio propio, favorecer a una tercera persona o perjudicar a un tercero, porque me están poniendo cortapisas para que la censura previa esté sujeta a que se la tenga que justificar de esa manera. Entonces, ¿a qué se prestan con esto? A restringir la libertad de expresión. Luego dice, responsabilidad ulterior. En este proyecto reformas el artículo 19 de la Ley Orgánica de Comunicación. La obligación que tiene toda persona de asumir las consecuencias legales posteriores a difundir a través de los medios de comunicación contenidos que lesionen los derechos, sin perjuicio de las acciones civiles o de cualquier otra índole a las que haya lugar. Esto está planteando UNES. Se pueden molestar los trolls, pueden insultar cuando uno hace entrevistas, pero es la verdad, pues. Lean el artículo 11 de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación y se van a dar cuenta que es así. Entonces, se persigue, se crea la base legal para perseguir a las personas. Luego, responsabilidad ulterior de los medios de comunicación. Artículo 20. Habrá lugar a la responsabilidad ulterior de los medios de comunicación en el ámbito civil o de otra índole, cuando los contenidos difundidos sean asumidos expresamente por el medio o no se hayan atribuido explícitamente a una persona. O sea, un medio de comunicación, van a ser tan pendejos los dueños del medio, que van a asumir los contenidos que ya han sido cuestionados, y dice, cuando los contenidos difundidos sean asumidos expresamente por el medio. ¿Qué creen que son pendejos los dueños de los medios de comunicación? Entonces, dejan la puerta abierta para que no exista responsabilidad ulterior de los medios de comunicación, solamente de las personas. Entonces, como que no hacen nada de agache, lo salvan a los medios de comunicación, para que no tengan ningún tipo de problema. La persona afectada podrá acudir a la Defensoría del Pueblo o ejercer las acciones constitucionales que le asistan. Claro. Entonces dejan abierta esa posibilidad. Y dicen esto, en ningún caso la rectificación, el caso es que se dé una rectificación, eximirá de las otras responsabilidades legales en que se haya incurrido. Responsabilidades legales. Entonces no digan que tampoco hay aquí. En ningún caso la réplica o respuesta eximirá de las otras responsabilidades legales en que se incurra. ¿Qué otra cosa importante? La persona afectada podrá acudir a la Defensoría del Pueblo para que inicie los procesos de protección de derechos de comunidad con sus competencias o ejercer las acciones constitucionales que le asistan. Entonces suena bonito, pero como es una reforma a una ley donde queda la estructura de la ley y solamente se reforman ciertos artículos, se queda el primer inciso de este artículo, donde dice posición de los medios sobre asuntos judiciales. Los medios de comunicación se abstendrán de tomar posición institucional sobre la inocencia o culpabilidad de las personas que están involucradas en una investigación penal
o proceso judicial penal hasta que se ejecutaría la sentencia dictada por el juez competente. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el medio de comunicación se hace al lado y si tiene que fregarle la vida a un periodista o una persona que ha hecho opinión, fríguele nomás la vida, no hay ningún problema, porque el medio de comunicación está exento, está prohibido de tomar posición institucional hasta que no haya una sentencia ejecutoria en firme, pero no toma ninguna posición institucional sobre la inocencia o culpabilidad de una persona que está involucrada en una investigación penal. ¿Qué quiere decir? Que el medio no va a estar, sus representantes, inmersos en una investigación penal, pues. Entonces, como hacen esta reforma, se olvidan de que nosotros sí revisamos el cuerpo normativo, que es la ley en general, la ley orgánica de comunicación. Entonces, le dejan el inciso primero del artículo 25, donde prácticamente es una protección que hacen al medio de comunicación. Artículo 17, a continuación del artículo 25 de la Ley Orgánica de Comunicación, agréguese el siguiente artículo. Información falsa, queda prohibida la difusión de toda información falsa. La persona afectada podrá acudir a la Defensoría del Pueblo o ejercer acciones constitucionales. Entonces, sigue la persecución. ¿Qué otra cuestión podemos encontrar acá? En la ley existe el artículo 39, que es el derecho a la cláusula de conciencia. Eso está estipulado y quedó como está. ¿Qué es una tomadura del pelo? Porque según la ley dice que es un derecho de los comunicadores sociales y las comunicadoras sociales que tiene por objeto garantizar la independencia en el desempeño de sus funciones. Entonces dice que puede suponer, sin que este hecho pueda suponer sanción o perjuicio para negarse de manera inmotivada a, y cita los causales. Entonces vamos a ver en qué consiste. Que no puede ser sancionado un periodista, por ejemplo, de un medio, por realizar una orden de trabajo, desarrollar contenidos, programas y mensajes contrarios al código de ética, suscribir un texto del que son autores cuando éste haya sido modificado por un superior en contravención al código de ética. En todos los casos, las y los comunicadores sociales tendrán derecho a hacer público su desacuerdo con el medio de comunicación social a través del propio medio. ¿Quién que trabaja en un medio de comunicación privado se va a ocurrir decir no estoy de acuerdo con que se vulnere mi derecho a la cláusula de conciencia por parte de los dueños del medio, los que fijan la política editorial? Lo votan en ese mismo momento. Entonces, esto es grave porque estas cosas no vio el informe de minoría, no vieron este tipo de cosas a propósito, no los vieron. Luego, dejaron intacto el artículo 42 de la Ley Orgánica de Comunicación, que dice las actividades periodísticas de carácter permanente realizadas en los medios de comunicación en cualquier nivel o cargo deberán ser desempeñadas por profesionales en periodismo o comunicación, con excepción de las personas que tienen espacios de opinión y profesionales o expertos de otras ramas que mantienen programas o columnas especializadas. Pero dice que la actividad periodística solamente puede ser desarrollada por profesionales en periodismo o comunicación. Esto viola de manera clara el numeral 6 de la Declaración de Principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Libertad de Expresión, que dice: toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma. La colegiación obligatoria o la exigencia de títulos para el ejercicio de la actividad periodística constituye una restricción ilegítima a la libertad de expresión. Punto. Y esto es norma del Ecuador, porque los instrumentos internacionales son parte del ordenamiento jurídico del Ecuador y que tienen fuerza jerárquicamente superior a una ley. Y viene el tema, que no han leído la Declaración de Principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No han leído. Entonces, cuando uno ve esto, dice, bueno, aparte de todo hay ignorancia. Luego, vamos a ver para acá, para ir un poco más rápido. El Consejo de Comunicación tendrá las siguientes funciones: analizar el riesgo que tienen las y los periodistas y trabajadores de la comunicación, activar mecanismos y acciones para prevenir y proteger a periodistas y demás trabajadores de la comunicación, formular políticas y procedimientos específicos de prevención y protección a periodistas y trabajadores de la comunicación. O sea,
Para ellos, toda libertad de expresión está centrada en lo que hagan los periodistas y trabajadores de la comunicación. Y luego dice que el Consejo de Comunicación debe vigilar los procesos de regulación y participación ciudadana en los medios públicos del país. ¿Y por qué no puede vigilar los procesos de regulación y participación ciudadana en los medios privados del país? Pues? ¿O es que tienen vara alta a los medios privados? O sea, solamente en los medios públicos, pero no en los medios privados, que es donde se hace un monopolio de la forma como se expresa la verdad de una manera absolutamente antitécnica y además tratando de desinformar al pueblo. Fomentar, dice, el Consejo de Comunicación debe fomentar y promocionar mecanismos para que los medios de comunicación, como parte de su responsabilidad social, adopten procedimientos de autorregulación. ¿Y para qué diablos está el Estado? Es como tener a los alumnos y decirles, cada quien haga lo que le da la gana. No van a haber deberes, no va a haber clases, no va a haber nada. Hagan lo que ustedes quieran. Nada más demuéstrenme que están haciendo algo. Consejo consultivo. Reformas el artículo 54, cuyo contenido reformado de la Ley Orgánica de Comunicación es el siguiente. Es un mecanismo de consulta y asesoría de carácter no vinculante, pero miremos la barbaridad que es esto. ¿Quién participa en este consejo consultivo? Un delegado de las organizaciones de los pueblos y nacionalidades indígenas, un delegado de las organizaciones de los pueblos afroecuatorianos, un delegado de las organizaciones de los pueblos montubios, un delegado de los gremios de trabajadores de la comunicación, un delegado de los medios de comunicación públicos, un delegado de los medios de comunicación comunitarios, un delegado de los medios de comunicación privados, un delegado de organizaciones ciudadanas relacionadas con la promoción de cultura, un delegado de organizaciones ciudadanas relacionadas con la defensa de los derechos humanos, un delegado de los catedráticos de las facultades y escuelas de comunicación, periodismo, ciencia y la información. ¿Dónde está la mayoría de todo esto? Está en las organizaciones indígenas, afro y en parte del Estado. Entonces, este es el Consejo Consultivo y el resto de ecuatorianos. ¿Dónde estamos? No hay mecanismos como para que desde la sociedad se pueda crear un consejo consultivo que la gente les pueda decir, vean, en esto se están jalando, esto no está bien. Luego, este artículo 61 de la Ley Orgánica que está sustituido con este proyecto, de la Ley Orgánica de Comunicación dice, contenido discriminatorio. Para los efectos de esta ley, y esto cae en el campo penal por si acaso, se entenderá por contenido discriminatorio todo mensaje que se difunda por cualquier medio de comunicación social que haga distinción, restricción o exclusión o preferencia basada en razones de nacionalidad. Si yo mañana digo que la nacionalidad o la etnia Saraguro no es originaria del Ecuador, sino que vino de una parte de lo que es hoy Bolivia, sucede que tengo un contenido discriminatorio en lo que estoy hablando. Lugar de nacimiento, edad, idioma, religión, ideología, o sea, un contenido discriminatorio. Cuando una persona hace una distinción basada en ideología, pues que es obvio, pues no toda la gente puede pensar de la misma manera. Y hay grandes líneas ideológicas de pensamiento, pues, porque la ideología existe, pues. Y poner que es un contenido discriminatorio cuando se basa en ideologías es una barbaridad, pues. O sea, tenemos que ser neutros en el cerebro. Filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica y etc. cosas. Este artículo es una auténtica barbaridad. El nuevo artículo 61 que sería de la Ley Orgánica de Comunicación. Violencia de género, defensores de audiencia. ¿Qué más podemos encontrar? Hay muchas cosas, pero por el tiempo no podemos dedicarnos todo el tiempo solamente a esto. Aquí está, esto está enorme. Inclúyase luego del artículo 78, numeral 1, sobre los objetivos de los medios públicos de comunicación social, los siguientes artículos. Actividades de la televisión, radio y prensa nacional del Ecuador. No hay prensa nacional, ni televisión, ni radio, porque cuando ya el Estado consideró que somos plurinacionales, entonces tenemos que guiarnos por prensa estatal del Ecuador, no por prensa nacional. Directorio
de televisión, radio y prensa nacional del Ecuador, lo dice el otro artículo, cobertura de televisión, radio y prensa nacional. Lo nacional lo tiraron al cesto de la basura, porque si bien hay la nacionalidad ecuatoriana, en el fondo todo el mundo jala porque el Ecuador lo partan en algunos pedazos en función de las supuestas nacionalidades que existen en el Ecuador. Algunas que sí son reales, pero otras que nada más son nacionalidades que fueron importadas por la conquista incaica. Y por lo tanto sus ancestros no están aquí en lo que es el territorio del Ecuador. Reformas en los medios de comunicación. Esto podemos verlo en otro momento. Acción afirmativa, reformas del artículo 86 de la ley. El Estado implementará las políticas públicas que sean necesarias para la creación y el fortalecimiento del ecosistema de medios comunitarios. Vuelven a hablar en el otro proyecto de lo mismo, ecosistema de medios comunitarios. Esto no tiene nada que ver, un ecosistema de medios comunitarios, están locos. Pero ya lo ponen para que la gente con eso comience a darle piola a ese tipo de léxico. A través de los mecanismos de contratación preferente a favor de la economía solidaria previsto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, las entidades estatales en sus diversos niveles contratarán, es obligatorio, a los medios comunitarios para brindar servicios de producción, publicidad, diseño, capacitación y otros. O sea, tiene que el Estado, que no puede sostener sus propios medios públicos, tiene que contratar a los medios comunitarios para brindar servicios de producción, publicidad, diseño y capacitación, para obtener estos servicios. Entonces, o sea, con tal de ganarse los votos de Pachacuti, o se hacen la fiesta con cualquier tipo de exposiciones. ¿Qué otra cuestión? Nuevamente vuelven a hablar de la distribución paritaria, de la difusión publicitaria de cada institución pública. Esto ya lo dicen de otra manera. Dentro de la contratación de publicidad y propaganda de la actividad de difusión publicitaria, es publicidad de cada institución pública, de conformidad con la estrategia comunicacional institucional, los medios públicos participarán con el 33%, los medios privados participarán con el 33% y los medios comunitarios participarán con el 34%. ¿Qué quiere decir? Que los organismos públicos, los entes públicos, cuando contraten publicidad, difusión publicitaria, tienen que contratar en medios públicos sobre el 33%, pero tienen que ir al medio privado, a amamantar a los medios privados con el 33% y a los medios comunitarios con el 44%. O sea, el Estado, la mamá de todos. Pero a la hora de que se fortalezca el medio público, que no debería ser medio del gobierno, que se hunda, que es lo que generalmente pasa. Difusión de contenidos, aquí viene un tema. Sobre el espectro radioeléctrico. El Estado podrá concesionar el espacio radioeléctrico por 15 años previo concurso público. A ver, cholitos. Primero pónganse en orden, pues, sobre el espectro radioeléctrico. Primero, no han leído la Constitución. Cuando lean la Constitución, entonces podemos hablar de otra manera. Se considerarán sectores estratégicos, dice el artículo 313. Se consideran sectores estratégicos el espectro radioeléctrico. Es un sector estratégico. Es un sector estratégico, no es cualquier cosa. ¿Y qué es lo que dice el artículo 315 de la Constitución? El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de los sectores estratégicos. O sea, ¿para la gestión de qué? Del espectro radioeléctrico. Empresas públicas. La prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales y el desarrollo. El Estado podrá de forma excepcional delegar a la iniciativa privada y a la economía popular solidaria el ejercicio de estas actividades en los casos que establezca la ley. La participación en sectores estratégicos. Pero no puede venir como una obligación de que el Estado tiene que concesionar el espacio radioeléctrico por 15 años previo concurso público. Porque eso es querer hacer un negocio con el espectro radioeléctrico, entregándolo por 15 años mediante concursos, cuando el Estado es el que tiene que tener el control de esto a través de la empresa pública.
pero abren la opción para que mañana esto, que es un sector estratégico, 15 años pase a manos del sector privado. Y esto es el proyecto de UNES y de la gente que se unió en este proyecto. Las frecuencias del espectro se distribuirán en 3 partes, 33% a los medios públicos, 33% a la operación de medios privados y 34% a medios comunitarios. La misma vaina. O sea, a la fuerza quieren que eso se desarrolle. Esto es una barbaridad. Artículo 51 de estas reformas a la ley orgánica de comunicación. Refórmese el artículo 107 de la ley orgánica de comunicación sobre el reconocimiento por inversión y experiencia acumuladas en el siguiente texto. ¿Qué es lo que pasa? Si concursan por una frecuencia, entonces dice reconocimiento por inversión y experiencia. Las personas jurídicas o naturales concesionarias de las frecuencias de radio y televisión abierta podrán participar en los procesos públicos competitivos para obtener o renovar su propia frecuencia u otra diferente. A estas personas se les reconocerá un puntaje adicional equivalente hasta 30% de la puntuación en cada etapa del concurso establecido en el correspondiente proceso, como reconocimiento a la experiencia e inversión acumulada. Entonces, claro, mañana hay un concurso por una frecuencia y participan los medios tradicionales. ¿Quiénes van a ganar? Porque van a tener 30% adicional de puntaje en ese concurso. Entonces, están creando un derecho que está inobservando las reglas de un sano concurso, en donde los que concursen puedan decir: yo quiero esa frecuencia por esta tal o cual razón. Entonces, esto es perennizar que quede en manos de los mismos de siempre. Estos oligopolios son los medios de comunicación tradicionales. Y esto es el proyecto UNES, por si acaso. Por si acaso. Que parece que no entendieron nada de nada. Esto sí es de Ripley. Disposición general, tercera. Despacito, por favor. Reemplácese en todo el texto del articulado de la Ley Orgánica de Comunicación la denominación Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación por el de Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación. Le cambian de nombre al Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información por Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación. Dice: reemplaces en todo el texto de la ley. Y en la transitoria primera, dice: una vez conformado el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, contará con plazo de 30 días para elaborar y aprobar el reglamento institucional. Pero si el Consejo de Regulación, con la disposición general tercera, ya lo desaparecieron en su nombre, pues. Entonces, ¿qué debió haber dicho la disposición transitoria primera? Una vez conformado el Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información, entonces dictará el reglamento de 30 días. Pero no le puede encargar al Consejo de Regulación, que ya desapareció, con la disposición general tercera en su nombre, y encargarle que sea el que dicte el reglamento institucional de funcionamiento, porque ya no existe el Consejo de Regulación. O sea, son cosas tan torpes que parece que no tienen importancia, pero que son cosas que nos hacen ver la ligereza con la que manejan estos temas esta gente que llega a la Asamblea Nacional. Esa es la ligereza, la forma tan torpe y absurda que manejan. O sea, le cambian el nombre a uno de los estamentos que son parte de la estructura del sistema de comunicación. Y después le encargan al que ya supone que le desaparecieron el nombre, que dicte un reglamento. O sea, en el fondo, cuando uno analiza las dos cosas, no entienden qué es la libertad de expresión. No entienden, porque primero, los dos proyectos, el de mayoría y el de minoría, los dos proyectos confunden que la libertad de expresión es la actividad de los medios, de los periodistas y de los trabajadores de la comunicación. Tanto que en el proyecto de UNES le quitan que no tendrá nada que ver la ley con los temas solamente de información periodística y no de opinión. Pero si la opinión es clave, pues, en un país, es clave, porque con la opinión es que se orienta desde diversos ángulos, porque por eso la información tiene que ser, y también el contenido de opinión tiene que ser plural. De ahí se orienta para que la gente recoja insumos para que aprenda a pensar sobre sí mismo, o por lo menos se cuestione algunos temas que supuestamente son sencillos de entender o de aplicar. Entonces, cuando uno ve estos dos proyectos,
Uno a la conclusión que llega, si yo fuera el presidente de la República, los veto a los dos. Bueno, no puede votar. Al primero no lo puede vetar porque no existe, porque la Asamblea Nacional no lo aprobó. Pero el presidente lo que tiene que hacer es decirle al señor Ciro mala letra. Mala letra. Aquí no hay nada que rescatar. Nos vemos después de un año con un veto total. Obviamente que él también está involucrado en el proyecto que no se aprobó por parte de Creo y por parte de las fuerzas afines a Creo, que no les dieron los votos para que se apruebe el informe de mayoría. Porque tampoco es que él es un santo. Él estaba con el primer proyecto. Pero el primer proyecto es un proyecto que igualmente es persecutor, que genera responsabilidad ulterior a la gente que hace opinión y entre esas cosas y que protege de manera desproporcionada e indebida al sector privado y al sector comunitario. Pero en definitiva, son dos proyectos de llorar. Eso de hablar del ecosistema, eso ya es, o sea, eso ya es en serio, o sea, ya es un tema, o sea, ya no saben de qué hablar, o sea, un ecosistema, un tema que no tiene nada que ver con la comunicación, no tiene nada que ver con la comunicación, es un tema biológico. Y entonces, cuando uno ve ese tipo de cosas, ecosistema tiene que ver con ambiental, con cualquier cosa, pero no con el tema de comunicación. Entonces, cuando uno ve eso, dice, bueno, ¿qué les pasa? O sea, ¿qué se fumaron? O sea, ¿qué se fumaron? Entonces ahí tiene de manera desagregada, tratando de Correcto, hacer lo estimado. más tiempo posible en este tiempo,